Mi mejor amigo, mientras realizaba una cirugía a un paciente, coqueteaba por videollamada con mi prometida Sofía, cometiendo un error al cortar que dejó al paciente paralítico de por vida, convertido en un vegetal. Después del incidente, él me empujó hacia los familiares del paciente, histéricos y al borde de la locura, acusándome falsamente de ser el cirujano principal. Supliqué a Sofía que testificara por mí, pero ella dijo que ya se había casado con mi mejor amigo y no quería provocar celos en su marido, dando la espalda para proteger a Caleb Vance mientras se iban. Recibí más de una docena de puñaladas, me cortaron todos los tendones de las manos, hasta los dedos anular y meñique fueron aplastados hasta convertirse en pulpa. En medio de la desesperación, apareció mi amiga de la infancia, Isabella Reed, acompañada de sus guardaespaldas. Llorando, tomó mis manos entre las suyas, envió su jet privado y reunió a decenas de expertos nacionales e internacionales, suplicándoles de rodillas que me salvaran. 2 años después, sin embargo, me topé con una conversación entre ella y su asistente. Doctora Reed, debido al error de Caleb, el paciente murió directamente en el quirófano. Su familia está volando desde el extranjero y probablemente no dejarán que se marche impune. ¿Volveremos a echarle la culpa al señor como la última vez? Ya es la segunda vez que carga con la culpa por Caleb. ¿Qué pasará si esto termina en una muerte? Isabela soltó una risa despectiva. La vez pasada lo acuchillaron hasta dejarlo lleno de agujeros, con ambas manos inservibles, y aún así no pasó nada. Si aguantó una vez, aguantará 2. Total, yo lo mantengo, con que no muera es suficiente. Caleb se está preparando para el concurso, Bisturí de Oro. Su sueño es convertirse en discípulo del maestro de cirujanos mundial. No permitiré que ningún peligro o obstáculo se le acerque. La asistente mostró una expresión de compasión, pero ese cupo para el concurso originalmente era del señor. Él fue el cirujano más destacado de todo Estados Unidos, y convertirse en discípulo del maestro también era su sueño. Sin embargo, usted hizo que le destrozaran las manos a propósito para que perdiera su elegibilidad. Para conseguir ese cupo, el señor ha luchado durante 10 años. ¿Realmente es justo para él? ¿Qué hay de injusto? Total, sus manos ya están inutilizadas, no es más que un inválido que ni siquiera puede competir. El asistente aún mostraba vacilación, pero inicialmente gastó $4 millones para meter al señor Caleb como suplente, y luego 28 millones más para sonsacarle los temas del concurso a los organizadores. Si se descubre que lo ayudó a hacer trampa, su reputación y las acciones de la compañía sufrirían pérdidas incalculables. Isabella puso cara de fastidio. Basta. Desde el momento en que conocí a Caleb, supe que daría todo por él. Ya que no pude hacer que me eligiera a mí, haré todo lo posible por impulsar sus sueños. Mientras Caleb sea feliz, ¿qué importan una simple reputación y unas acciones? El campeón del concurso debe ser Caleb, solo así podrá convertirse en discípulo del maestro cirujano. En cuanto a Ethan, si se arruina, pues que así sea, pasaré el resto de mi vida compensándolo. Afuera, tembloroso, grabé todo con mi teléfono y bajé las escaleras tambaleándome. Resulta que aquel familiar que no solo me apuñaló en el pasado, sino que también me cortó los tendones de la mano y destruyó 4 de mis dedos, había sido instigado por Isabella. Ella me salvó y se casó conmigo, no por amor, sino para criar un chivo expiatorio al que pudiera sacrificar en cualquier momento por el hombre que realmente amaba. Aunque conservé la vida, mis manos quedaron inútiles y me tuvieron que amputar 4 dedos. Ahora hasta sostener un tenedor me cuesta trabajo, ni hablar de volver a empuñar un bisturí. Pero lo que jamás imaginé fue que detrás de todo esto estuvieran los calculados planes de mi propia esposa. Solo de pensar que mientras yacía en un charco de sangre, desesperado por ver destruido mi sueño, ella tal vez observaba satisfecha desde algún rincón, un escalofrío helado recorre todo mi cuerpo. Las cicatrices en mi muñeca también palpitaban con un dolor sordo, temblando violentamente. La taza se cayó al suelo y el ruido atrajo a Isabella. Me abrazó con fuerza para evitar que pisara los fragmentos de vidrio y dijo con preocupación: Ethan, ¿no te lo he dicho muchas veces? En esta casa, yo soy tus manos. Solo dime qué necesitas y lo tomaré por ti. ¿Y qué hay de María? Tus manos nunca se recuperaron bien, ¿y si empeoran? ¿Quieres que me muera de dolor? Instintivamente quise alcanzar los guantes en la barra, pero Isabella me detuvo, tomó mis manos mutiladas y grotescas, y besó las cicatrices donde faltaban partes. Ethan, frente a mí nunca necesitarás sentirte inferior ni esconderte con guantes, porque te amo, y eso significa amar todo de ti. Solo lamento haber llegado tan tarde aquella vez. Si no, tus manos no estarían así, y no habrías perdido tu sueño de ser médico. Pero tranquilo, yo cuidaré bien de ti. Su tono de voz y mirada eran tan tiernos, pero sus palabras llenaron mi corazón de una inmensa tristeza. Lo que yo creía afecto y redención no era más que su farsa. Forcé una sonrisa. No digas eso, ya has hecho todo lo posible. Has trabajado duro, ve a la habitación primero. Le diré a María que te caliente un vaso de leche. Puse 2 pastillas para dormir a escondidas en la leche, y cuando Isabella se quedó profundamente dormida, me dirigí al garaje de la villa. Mi intención era revisar la cámara del coche, pero accidentalmente toqué un botón en una esquina. Las baldosas del suelo giraron hacia ambos lados, revelando una escalera que descendía hacia lo que resultó ser una cámara secreta. La cámara tenía una cerradura electrónica, y en la pequeña pantalla, había una fotografía de Caleb e Isabella con corazones alrededor.
Como era de esperar, la contraseña era el cumpleaños de Caleb. Al entrar, la escena que se presentó ante mí atravesó mi corazón como una afilada daga. Isabella había convertido la habitación secreta en lo que parecía un cine privado. En la mejor pantalla del mercado, se reproducía un vídeo de Caleb practicando suturas vasculares con ratones blancos durante su época universitaria. Los poros de Caleb eran tan visibles que casi podía tocarlos con la mano. Porque sus manos no eran lo suficientemente firmes, la aguja de sutura atravesó directamente el corazón del ratoncillo blanco, muriendo en el acto. A pesar de una técnica tan torpe y operaciones tan torpes, Isabella añadió pegatinas de corazones en el vídeo, con la nota, 3 de octubre de 2018, soleado. Mi querido Caleb, futura estrella de la medicina, qué guapo estás cuando te concentras. Yo también quise registrar nuestra vida cotidiana después del matrimonio, como recuerdo para cuando fuéramos viejos. Isabella decía que el verdadero recuerdo solo necesita permanecer en el corazón, sin perder el tiempo en cosas sin sentido. Sin embargo, grabó tantos vídeos sobre la vida cotidiana y el trabajo de Caleb. La lista de reproducción contenía más de 1000, superando incluso los días de nuestro matrimonio, cada uno acompañado de sinceras palabras de amor. En la habitación secreta había más de una decena de estantes de madera, sobre los cuales se alineaban cientos de frascos de aceite para manos de caballero. Cuando aún era médico, había visto lo mismo en las manos de Caleb. En ese entonces, curioso, le pregunté dónde lo había comprado. Caleb respondió con una risa despectiva. Ethan, ni lo pienses. No puedes comprarlo, ni te lo podrías permitir. Es una fórmula especial que un maestro internacional hizo exclusivamente para mí, por alguien que me ama. Los ingredientes son caros y extremadamente raros, perfectos para nutrir la piel. Cada frasco cuesta $50.000. Resulta que esa persona era Isabella. Después de 3 años de matrimonio, nunca recibí ese tipo de favoritismo. Lo que más me rompe el corazón es ese póster de cómic titulado El sueño de Caleb. La caricatura de Caleb supera obstáculos uno tras otro, gana el premio Bisturí de Oro y se convierte en el discípulo del maestro de cirugía mundial. Al lado está la letra de Isabella. Caleb, definitivamente te llevaré a la cima. Y en este camino hacia la cima, me veo a mí mismo cubierto de sangre, con los dedos destrozados, derrumbado en un charco de sangre. Mi rostro fue marcado con una gran cruz roja brillante, nota, obstrucción de Caleb, resuelta. Las lágrimas caían sin control mientras reservaba un billete de avión a Florencia para 3 días después. Isabella, ya que tanto te estorbo, me iré para siempre. En cuanto a tu Caleb, que ha disfrutado tanto tiempo de mi dolor y mi sangre, es hora de que esto termine. Regresé a la villa, preparé el acuerdo de divorcio en mi teléfono, renunciando a todas las posesiones, hay muchos modelos en línea. Sentado en el sofá, mirando fijamente mi mano mutilada, pasé la noche en vela. A la mañana siguiente, Isabella pensó que me había levantado temprano y no sospechó nada. Sacó una crema para manos del tamaño de un pulgar y cuidadosamente me la aplicó masajeando. Ethan, este es un producto nuevo desarrollado por un maestro internacional, puede hidratar la piel y promover la regeneración de tejidos. Es muy difícil de conseguir, me costó mucho comprar solo uno de estos, es perfecto para ti. Al observar aquel bote de crema para manos, una sonrisa irónica se dibujó en mi interior. Era un regalo promocional que venía con los aceites para manos que ella le compró a Caleb, apilados en cajas enteras en el rincón del sótano, cubiertos de polvo. Antes de que yo pudiera mencionar el divorcio, Isabella se apresuró a vestirse y se marchó. Ethan, últimamente afuera no está muy tranquilo, quédate en casa y no andes por ahí. Apenas salió por la puerta, ya estaba desbloqueando mi teléfono. El dispositivo de grabación que escondí en su auto captó las voces de la asistente Isabella. Señor Reed, parece que los familiares del difunto contactaron a los medios para exigir justicia. Ya hice callar al personal del hospital, pero el escándalo crece y podrían rastrearlo hasta el señor Caleb. ¿Qué esperamos entonces? Revela las fotos de Ethan y la dirección de su casa a los medios, di que fue él quien lo hizo. Pero el señor, no digas tonterías, si se queda tranquilamente en casa y ponemos 2 guardaespaldas afuera, ¿qué podría pasar? En cualquier caso, nada debe afectar a Caleb Bu. Por Caleb, no tuvo reparos en arrojarme a los pies de los caballos. ¡Qué amor tan profundo! Isabella no se había ido hacía mucho cuando los medios de comunicación e influencers, al recibir la información, ya estaban llamando a la puerta, mientras que esos 2 guardaespaldas habían desaparecido sin dejar rastro. Golpeaban la puerta frenéticamente, gritando maldiciones. Ethan Carter, asesino, médico sin escrúpulos. ¿Cómo te atreves a esconderte en casa disfrutando de la vida después de haber matado a alguien? Hoy haremos justicia. Sal de ahí. Los cristales de las ventanas se hicieron añicos por las piedras lanzadas, y huevos podridos me golpearon en la cabeza, desprendiendo un hedor insoportable. Al ver que la puerta estaba a punto de ser derribada, la mayordoma María, compadecida, me hizo ponerme su ropa y sombrero para escapar sigilosamente por la puerta trasera. Pero apenas había corrido unos metros cuando varios influencers me descubrieron. Ahí está ese bastardo. Todavía se atreve a huir. Rápido, atrápenlo. Nuestro stream seguramente se hará viral. Las sombras del pasado, cuando fui capturado y torturado por familiares de pacientes, volvieron a flotar en mi mente. Aterrorizado, eché a correr.
En mi desesperación, le hice una videollamada a Isabella para pedir ayuda. Apenas se conectó, dijo: Ethan, estoy en una reunión. ¿Puedes esperar un momento para hablar? Antes de que pudiera hablar, Isabella pareció activar la cámara por error. En la pantalla, Caleb estaba con el brazo alrededor de sus hombros, ambos paseando con ternura y relajados por el centro comercial. Caleb señaló coquetamente a la exclusiva tienda de lujo frente a ellos. Isabella, me encantan todas las carteras y relojes de esta tienda, pero son demasiado caros. ¿Qué hacemos? Isabela dijo con ternura y afecto: entonces compraré todo para Caleb, como apoyo para tu competencia de mañana. 3. Ay, qué molestia, me vas a malcriar. Bueno, déjame probar primero ese con incrustaciones de diamantes. Mientras Caleb esté feliz, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. La vendedora a un lado comentó con envidia: señora, realmente adora a su esposo. Dicen que amar a alguien es como cultivar una flor, por eso este caballero es tan guapo. Ustedes dos hacen una pareja perfecta, es admirable. Si mi esposa me tratara siquiera con la mitad del cariño que usted le profesa al suyo, moriría feliz. Isabella sonrió sin decir palabra, sin negarlo. Al contrario, pareció muy complacida cuando el empleado la llamó esposa de Caleb, y en el acto le dio una propina de $10,000. Caleb le lanzó una mirada de reproche afectuoso, siempre derrochando dinero. Mis pasos se detuvieron de golpe, las palabras que quería pronunciar quedaron atrapadas en mi garganta, incapaces de subir o bajar, dejándome solo con un nauseabundo malestar. Caleb me vio en la pantalla y me saludó con un falso entusiasmo. ¿No es Ethan? Ay, la culpa es de Isabella, tan ocupada comprándome joyas que se olvidó de que aún estábamos en videollamada. Eres tan magnánimo que seguro no te molestará, ¿verdad? Luego, presentándome ante la confundida empleada, añadió: este es mi mejor amigo, una persona que no solo es generosa, sino también muy especial. Mientras nosotros, gente común, tenemos 10 dedos, él solo tiene 6. ¿No es extraordinario? Si hubiera venido hoy, probablemente no habrías ganado tanta comisión, pues no tienes suficientes dedos para escoger cosas. Ethan, eres tú quien sabe vivir bien, entendiendo el valor del ahorro. Isabella se dio cuenta entonces de que había marcado mal, y con rostro avergonzado, explicó: Ethan, no te malinterpretes, mañana Caleb tiene una competencia, y como amiga, solo quería regalarle algo para animarlo. Estaba tan nerviosa que ni siquiera notó que no estaba en casa. Sí, es comprensible. ¿Sigan paseando? Colgaré ahora. Ethan, de verdad no fue mi intención engañarte, solo que, ¿vuelvo ahora mismo a arrodillarme para pedirte perdón? No te enfades. Isabella puso cara de miedo, como si realmente fuera a volver. Me sumé a su actuación y sonreí: lo entiendo, solo temías que me pusiera celoso. No pasa nada, hablamos luego, que se me va a acabar la batería. Nos vemos esta noche. Colgué el teléfono con el corazón helado. Mientras aquellas personas se acercaban, me metí en un callejón, y a pesar del dolor en la mano, aparté con esfuerzo la tapa de la alcantarilla y salté dentro. Aguanté el olor nauseabundo y el frío que penetraba hasta los huesos, tapándome la boca con fuerza para no hacer ningún sonido. Hasta bien entrada la noche, no lograron encontrarme. Pasaron varias veces cerca del pozo con intención de bajar, pero el agua pestilente los disuadió, alejándose entre maldiciones y rezongos. Cuando por fin logré salir, ya era el amanecer del día siguiente. Tenía todas las uñas levantadas y las manos convertidas en una masa sangrienta. Temblando de frío llegué a casa, solo para encontrarla completamente destrozada. Al verme así, la mayordoma María exclamó sorprendida y se apresuró a prepararme el baño. Fue entonces cuando supe que Isabella no había regresado en toda la noche. Y cuando llegó la noche, Isabella seguía sin aparecer. Sin embargo, las noticias locales informaban sobre Caleb Vance ganando el primer premio en el concurso, Bisturí de Oro, mientras que el presidente del grupo Reed, para complacer al apuesto galán, gastó $300 millones en un reloj de zafiro azul, único en el mundo. Además, reservó el hotel más lujoso de Nueva York para celebrar una fiesta en honor a Caleb. Hoy en día, Caleb está en boca de todos. Solo hay que esperar hasta mañana, cuando el maestro de la cirugía mundial aparecerá en la ceremonia de premiación para anunciar que lo tomará como su único discípulo. Estaba absorta en mis pensamientos cuando el guardaespaldas regresó de repente, con un tono de urgencia. Señor, el señor Reed se ha emborrachado y está causando una escena en la cena. Grita que quiere verlo. Venga rápido a ver qué pasa. No reflexioné demasiado. Tomé el acuerdo de divorcio que llevaba en mi bolso y salí con él. Al llegar al lugar, no vi a Isabella, sino a Caleb sonriendo mientras se acercaba hacia mí. Parece que Isabella tenía razón, eres el perro faldero más despreciable del mundo. Solo hice que mis guardaespaldas te provocaran un poco, y vienes corriendo como un idiota. ¿Cómo se siente tener solo 6 dedos? ¿Sabes cómo te llamamos a tus espaldas? El monstruo de 6 dedos, jajajaja. Lo miré con desdén, ¿y qué? Al menos no he engañado a otros, sobornado a los organizadores ni hecho trampa para ganar el campeonato como tú. El maestro de cirugía legendario dejó claro desde el principio que su primer criterio para aceptar discípulos era la integridad moral. Un canalla como tú ni siquiera merece ser su aprendiz. Caleb, exasperado por mis palabras, dejó de sonreír y mostró una expresión llena de vileza y rencor.
Ethan, deja de ponerte ese aire de superioridad moral. No eres más que un lisiado repugnante y deforme. ¿Qué derecho tienes a darme órdenes? ¿Crees que Isabella te quiere de verdad? No seas iluso. Te ha estado criando como a un perro, solo para usarte como chivo expiatorio. La idea de difamarte fue suya, todo para protegerme a mí. Por mí, ella estaría dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso sobornar a los familiares de un paciente para que arruinen tus manos, aplasten tus dedos. Yo soy el hombre al que más ama. Cada vez que hacía esas cosas contigo, te imaginaba como a mí. Pero ya ni siquiera tendrás ese privilegio, porque anoche la tomé 7 veces y seguiré tomándola. Tú solo mereces arrastrarte como un perro inútil, viendo cómo arrebato tus sueños y cómo tu esposa goza bajo mí, mientras tú no puedes hacer más que gemir patéticamente. ¿No te alegra? 4. Sus palabras eran como cuchillos, cada frase clavándose en lo más hondo de mi corazón, dejándolo sangrante. Y después de arruinar mi vida, de ascender pisando mi sangre, estas personas aún disfrutaban machacando mi dignidad bajo sus pies, deleitándose sin cesar. Levanté la mano, exasperada, pero Caleb se adelantó y se lanzó hacia la torre de champán cercana. El estruendo de las copas rompiéndose, junto con sus gritos, captaron la atención de todos, incluida Isabella. La caída de Caleb fue tan calculada que solo le dejó 2 pequeños rasguños superficiales en las yemas de los dedos. Sin embargo, Isabella, angustiada, lo abrazó contra su pecho y alzó la mirada con furia. Ethan, ¿quién te ha dicho que vinieras aquí a causar problemas? ¿Estás loco o qué? Antes de que pudiera explicarme, Caleb dijo llorando, Isabella, solo quería explicarle a Ethan lo de ayer, pero resulta que él me acusó de robarle el campeonato. Dice que quiere arruinarme la mano para impedir que me convierta en aprendiz del gran maestro de cirugía. Isabella, tengo tanto miedo. Es mi sueño. Isabella palideció de ira. Ethan, que hayas perdido el uso de tu mano es tu mala suerte. ¿Qué culpa tiene Caleb? Destruir lo que no puedes tener es de una maldad espantosa. La miré con ironía, ¿que yo soy malvado? Isabella, ¿te atreverías a decir la verdad sobre cómo perdí realmente el uso de mi mano aquel año? Frunció el ceño y dijo, que no me atrevería. Claro que es porque cometiste un error durante la operación que dejó en coma al familiar de esa persona. No intentes cambiar de tema. Date prisa y pídele disculpas a Caleb. Caleb se acercó a mí con dificultad, se quitó el reloj e intentó ponérmelo en la mano, diciendo con voz lastimera, sé que estás celoso porque Isabella me regaló este reloj. Te lo regalo a ti, ¿vale? Por favor, deja de lastimar mi mano, te lo suplico. No puedo renunciar a mi sueño, de verdad. Él me arrancó deliberadamente el guante, dejando al descubierto mi mano lacerada y mutilada. A mi alrededor se escucharon murmullos de consternación, y las miradas que me arrojaban eran como si yo fuera algún virus repugnante. Antes de que pudiera reaccionar, él gritó exageradamente y retrocedió tambaleándose, mientras Isabella se apresuraba a sostenerlo. Isabella, ya me he humillado ante Ethan, pero él sigue sin dejarme en paz. Tengo tanto miedo. El tacón de Isabella me golpeó en la rodilla, haciéndome caer de rodillas por el dolor. Ethan, me das asco, vete a casa y no dejes que te vea cerca de Caleb otra vez. Ella se alejó con Caleb sin siquiera mirar atrás. Yo cojeé de regreso a casa y le di el día libre a María. Horas más tarde, Isabella llamó. Ethan, ayer me equivoqué, no debí golpearte. Pero Caleb puede convertirse hoy en el aprendiz de un maestro cirujano, un sueño por el que ha trabajado durante años. Si su mano queda inutilizada, todo se habrá acabado. Como su amigo, simplemente no pude soportarlo y actué por impulso. Por favor, no te enojes. Mañana es nuestro 3er aniversario de bodas, cariño. Regresaré a casa por la mañana con un regalo para ti. Un beso. Mirando la casa ya destrozada y en ruinas, dije con calma, está bien, pero hasta el mediodía siguiente, Isabella todavía no había regresado a casa. Volvió a llamarme, Ethan, escuché que ayer unos periodistas fueron a causar problemas a la puerta de casa. Por favor, no salgas. No les hagas caso a sus palabras, esa gente está desesperada por hacerse famosa. Ya he pagado para solucionarlo, no volverán a molestarte. Mi amor, ya vuelvo para celebrar nuestro aniversario, espérame. Miré mi teléfono, Caleb acababa de publicar una historia en Instagram hace medio minuto. Isabella estaba pegada a él, enseñándole a jugar billar mano a mano. Quedan solo 2 horas para ver al gran maestro de cirugía. Nerviosa y emocionada, voy a relajarme jugando un poco de billar. Esta persona insistía en que este viejo taco de billar era demasiado barato y no me merecía, pero a mí me parece decente para practicar. Entonces ella, entre enseñarme y estar toda enfadada, me transfirió varios millones. Jaja, qué adorable. Ese taco de billar se lo compré a Isabella. Le encanta jugar al billar, pero cada uno de sus tacos vale una fortuna. Después de lo que me pasó, agradecido por su cuidado, gasté mis últimos ahorros en comprarle ese taco, que aún así solo valía unos pocos miles de dólares. Isabella me prometió que lo cuidaría como un tesoro y no dejaría que nadie más lo tocara. Pero ahora, ella estaba usando el taco de billar que le regalé para enseñarle a otro hombre cómo jugar, e incluso se lo regaló. Con tono sereno, respondí, sí, lo entiendo. Colgué el teléfono y envié el acuerdo de divorcio por mensajería local, junto con unos cuantos mensajes de texto.
Después de reenviar masivamente un vídeo de los mensajes privados de Twitter a 100 influencers, llené la casa de gasolina. Mientras escuchaba los pasos cada vez más cercanos de los periodistas e influencers que se acercaban a la villa, encendí una cerilla y la arrojé. Mientras el incendio aún no crecía, escapé por la puerta trasera y corrí directo al aeropuerto. Antes de abordar, Isabella me envió un mensaje: cariño, ya estoy llegando a la entrada de la villa, Ethan ya está guapísimo y listo. Mándame una foto ahora mismo, mi amor, vamos a festejar con una cena especial. Ethan, no le respondí, simplemente saqué la tarjeta SIM y la arrojé al basurero. En la ceremonia de premiación, la asistente encontró a Isabella y, acercándose a su oído, le dijo con voz temblorosa: señor Reed, algo terrible ha sucedido. Aquel paciente en estado vegetativo de aquel entonces ha despertado. Al enterarse de que había afectado al señor, sintió remordimientos y publicó un vídeo aclarando la situación, denunciando a Caleb por negligencia en el trabajo. Todo Internet lo está compartiendo. Además, esos periodistas y celebridades han irrumpido en su casa, provocando un incendio accidental. El señor no logró salir. 5. Isabella, que justo estaba cogiendo del brazo a Caleb para acompañarlo al escenario a recibir el premio, se estremeció al escuchar las noticias. ¿Qué dices? ¿No habíamos ya pagado para silenciar a esos periodistas? ¿Cómo se atreven a contactar a Ethan? ¿Qué significa incendio accidental? ¿Qué significa no logró salir? Según escuché, fue el propio señor quien los contactó, diciendo que estaba dispuesto a darles una entrevista. Esas personas, buscando ganar audiencia, simplemente. Los bomberos ya están en camino, regrese pronto a ver qué ocurre. Al mismo tiempo, todos los presentes, incluida la eminencia mundial de cirugía, la doctora Evelyn Ayes, recibieron la notificación del vídeo, y sus miradas hacia Caleb se tornaron instantáneamente llenas de suspicacia. La persona en el vídeo relataba con toda claridad la verdad de lo ocurrido aquellos años. Como profesional de la medicina, cómo pudo meter su teléfono al quirófano durante una operación e incluso coquetear por vídeo, causando un grave accidente médico. ¿Cómo obtuvo alguien así el derecho a competir? ¿Acaso no investigaron sus antecedentes? ¿Acaso merece ser campeón del bisturí de oro? ¿Merece ser discípulo de un maestro cirujano? Al final del vídeo, mostraron fotos actuales de Ethan. Esas manos destrozadas ya no pueden sostener un bisturí, como podría causar otra muerte de paciente. Parece que alguien ha repetido su viejo truco. El doctor Ayes observaba el rostro de Ethan en su teléfono con una expresión complicada. De pronto, Isabella recordó que Ethan no había respondido a ninguno de los mensajes que le había enviado recién. Ethan nunca actuaría así, algo malo debe haber pasado. Dio media vuelta para marcharse, pero Caleb la agarró del brazo. El equipo de sonido en el lugar era demasiado fuerte, y Caleb tampoco había logrado escuchar bien lo que decían, solo alcanzó a oír algo sobre un señor, y refunfuñó molesto. ¿Isabela? ¿Sigue Ethan enojado? Vaya, ayer él fue quien me lastimó y ni siquiera me quejé, ¿cómo se atreve a molestarte ahora? Con paciencia, Isabela respondió: no, es que hubo un incendio en casa y parece que Ethan está en problemas. Tengo que ir a ver. Va, ¿qué problemas puede tener? Seguro que solo quiere engañarte para que vuelvas a casa con él. ¿Hasta el punto de provocar un incendio? ¿Cree que así puede amenazarte? Yo también soy hombre y sé perfectamente lo que piensa. No es más que envidia porque me regalaste tantos relojes de lujo y gané el campeonato. ¿Acaso no se da cuenta de que con esa mano repugnante que tiene, ni siquiera debería atreverse a usar un reloj fino en público? Con solo 6 dedos. Y todavía sueña con competir. ¿Podría siquiera sostener un bisturí? Da verdadera risa. Isabella, si me haces caso, no vuelvas con él. A este lamebotas no hay que consentirlo, ni se le ocurrirá morirse, lo que quiere es pegarse a ti para chuparte la sangre toda la vida. Hoy es mi gran día, ¿quieres quedarte conmigo? El rostro de Isabella se ensombreció gradualmente. Nunca había imaginado que Caleb pudiera ser tan mordaz y cruel. Retiró su mano con un tono hostil. Basta, Caleb Vance. Jamás pensé que vieras a Ethan de esa manera. Ethan no es ni la mitad de despreciable que lo pintas. Estos años he estado muy ocupada con el trabajo, a menudo sin volver a casa, y él nunca se quejó. Ni mucho menos usó artimañas o caprichos, y jamás me ha mentido. No vuelvas a dejar que te escuche hablar mal de Ethan. Ya te he ayudado a conseguir todo lo que querías. De ahora en adelante, solo quiero cuidar bien a Ethan. No nos volvamos a contactar. Si necesitas algo más, que tu esposa te ayude. Ahora voy a buscar a mi esposo. Puedes recibir el premio tú solo. Dicho esto, Isabella se marchó sin volver la cabeza. Caleb, con amargura, apretó los dientes, deseando detenerla con palabras, pero se dio cuenta de que el doctor Ayes había aparecido frente a él sin que se percatara. Aunque el doctor Ayes era aclamado como un gigante de la cirugía mundial, en realidad solo tenía 38 años, lo cual era bastante joven en esta profesión. Caleb soñaba con alcanzar logros como los de ella, y por un momento se sintió algo nervioso. Profesor, disculpe, ¿le he hecho esperar demasiado? ¿Subiré al escenario ahora mismo? Continuamos. El doctor Ayes, sin embargo, extendió un brazo para detenerlo y esbozó una sonrisa. Todavía no es momento de llamarme profesor. Antes de subir, tengo algunas cosas que quiero aclarar con el señor Vance. Isabella corrió hacia su casa como una loca, solo para quedar paralizada por la escena que encontró. La casa, que estaba perfectamente en orden cuando ella salió,
ahora no era más que un montón de ruinas. Alrededor había mucha gente reunida, pero Ethan no estaba entre ellos. Isabella sintió un pánico como nunca antes. Justo entonces, la ama de llaves María llamó y le contó sobre el permiso repentino que Ethan le había dado. Señora, no puedo evitar preocuparme. El señor escapó aquel día y regresó al amanecer, cubierto de suciedad, con el rostro pálido por el frío, casi sin poder recuperarse. No olvide hacerle tomar té caliente. Isabela se quedó pasmada. ¿Escapar? ¿Basura? ¿No estaba Ethan en casa? ¿Por qué tendría que escaparse? ¿Acaso no había puesto guardaespaldas afuera? Cuando entendió por fin lo sucedido, Isabella tardó mucho en reaccionar, notando un escalofrío persistente que le recorría la espalda. Resultado, aquel día, Ethan la llamó para pedir ayuda, ¿pero por qué no lo dijo? De repente recordó qué estaba haciendo en ese momento. Isabella no se atrevía a pensar qué cosa terrible hubiera ocurrido si Ethan no se hubiera escondido en el alcantarillado. El bombero le informó que no habían encontrado el cuerpo de Ethan entre los escombros, probablemente había salido antes de que el incendio se intensificara. Antes de que Isabella pudiera expresar su asombro, el mensajero le entregó un gran sobre. Dentro había un acuerdo de divorcio y una memoria USB con varios archivos de grabación. Al escuchar esto, Isabella palideció y su mente resonó con estruendo. De pronto comprendió por qué Ethan había quemado aquella casa. Quemaría todos los recuerdos que compartió con ella, incendiaría ese pequeño hogar que siempre creyó feliz, pero que en realidad era una guarida infernal. Resultado de la traducción al español, 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 resultado de la traducción al español. Originalmente, Ethan ya sabía todo, ya no me quería. 6. En ese momento, ya había aterrizado en la hermosa ciudad de Florencia, Italia. Abro el teléfono y las noticias de Estados Unidos inundan la pantalla. Las acciones de Caleb en aquel entonces salieron completamente a la luz. Varios médicos del hospital que querían hablar en mi defensa, pero que habían sido amenazados por Isabella para guardar silencio, finalmente se pronunciaron y publicaron testimonios en Twitter. Por fin ha salido la verdad a la luz. Ethan estaba totalmente injustamente acusado, amenazado durante tantos años. Estoy harta. ¿Acaso el dinero y el poder dan derecho a arruinar la vida de los demás? Estoy dispuesta a testificar con mi nombre real. El cirujano responsable del accidente fue Caleb Vance. Ethan es inocente. Yo también estoy dispuesto a dar mi nombre real. Al fin y al cabo, si pierdo este trabajo no importa. Solo de pensar que tengo que compartir profesión con un tipo como Caleb, por primera vez siento rechazo hacia mi propia carrera. Ethan era el mejor médico de nuestro instituto, pero Caleb y los que están detrás de él lo dejaron con las manos discapacitadas, arruinando su futuro y su vida. ¿Es que no basta con arruinarle las manos y todavía quieren volver a hacerlo? Animales, ¿no tienen miedo de recibir su merecido? Y lo que es aún más impactante, hace poco, debido a que Caleb volvió a ser negligente en su deber, coqueteando por voz con una chica en línea durante una cirugía, la anciana que murió injustamente resultó ser nada menos que la madre adoptiva de la legendaria cirujana mundial, la doctora Evelyn Hayes. Por la posición de la doctora Hayes, no le importa si eres un rehén ni quien respalda a tus espaldas. Ahora Caleb había metido el pie en un plato fuerte. Claro que también había muchos que especulaban sobre quién estaría detrás de Caleb, algunos decían que era su esposa, otros lo cuestionaban. No importa quién sea, ya no tiene nada que ver conmigo. Pensando en lo que ha sucedido estos días, hay que admitir que a veces el destino tiene sus propios designios. Así que hizo que ese paciente en estado vegetativo despertara, encontrara mi Twitter y me contara la verdad. Ese familiar era su padre, pero en realidad no la quería. Su frenético ataque contra mí no era más que el resultado de haber aceptado el dinero de Isabella. Ella ya había roto relaciones paternofiliales con su padre y estaba dispuesta a mostrar su rostro públicamente para grabar un vídeo aclaratorio en mi nombre. Por eso, al recibir la noticia, fui incrédulo a buscar a Isabella en el estudio, solo para escuchar la verdad completa de su boca. Quizás todo esto haya sido obra de Dios, que finalmente decidió echarme una mano. Afortunadamente, durante estos años he trabajado en educación en línea y he ahorrado lo suficiente para alquilar un apartamento cómodo. Unos días después, encontré el apartamento ideal, y mientras jadeaba arrastrando muebles hacia mi nuevo hogar, de repente asomó una cabeza desde el piso de arriba. «Hola, guapo, ¿necesitas ayuda?» Al levantar la vista, abrí los ojos asombrado. ¿La doctora Hayes? ¿Qué hacía ella aquí? Por supuesto que vine a buscarte, respondió. En la cafetería, como si hubiera leído mis pensamientos, se anticipó a explicar. Según reveló la doctora Hayes, tras lo ocurrido, alguien contactó anónimamente a su asistente y me echó toda la culpa, incluso llegó a revelarle activamente mis fotos y dirección. Resulta que ella ya me había estado siguiendo, había leído todos mis artículos y casos publicados, y escuchado las opiniones de los pacientes sobre mí. Sabía que yo no era ese tipo de persona. Lo más importante, con mi condición física actual, simplemente no tengo fuerza para operar a nadie. ¿Cómo podría haber matado a alguien? La doctora Hayes me confesó con franqueza que me admiraba y quería tomarme como discípula. Después de todo, si no me hubiera arruinado, con mis capacidades podría haber ganado el premio, Bisturí de Oro.
Pero, mis manos ya. Miré incómodo mis manos que solo tenían 6 dedos. El doctor Hayes rió. ¿Olvidaste quién soy? No me llaman el gigante de la cirugía mundial por nada. Solo me quedo un año en cada país. Te doy solo medio minuto para decidir, así que date prisa. Todavía tengo que regresar a mi país para demandar a ese idiota del señor Vance. Al escuchar sus palabras, una chispa de esperanza brilló en mis ojos y asentí con firmeza. Me dijo que descansara bien durante este tiempo y me enseñó algunos ejercicios de rehabilitación. Además, me dejó algunos de sus apuntes médicos personales, diciendo que cuando regresara después del juicio, me daría un regalo de iniciación. Mientras yo leía diligentemente y hacía mi rehabilitación, ocurrieron muchos eventos importantes en Estados Unidos. La doctora Hayes presentó una demanda formal contra Caleb. Al mismo tiempo, la gente seguía especulando sobre quién estaba detrás de Caleb y si intervendría para ayudarlo. Isabella anunció por su cuenta que Caleb había obtenido la clasificación y ganado el campeonato porque ella sobornó a los organizadores. Como una piedra que agita 1000 olas, los internautas lanzaron una oleada de insultos en línea. ¿Qué sagrada debería ser la profesión médica? ¿Cómo pudieron elevar a Caleb, un asesino de pacientes, a una posición tan alta? Presionados, los organizadores también pidieron disculpas y anunciaron la anulación de los resultados del concurso. Sin embargo, esto no resolvió muchos problemas. Las acciones de la familia política de Caleb y de los Reed se desplomaron en pocos días, sufriendo pérdidas devastadoras. Ante esto, la esposa de Caleb, lejos de ayudarlo, al enterarse de que había coqueteado con otra persona y que incluso había provocado una tragedia que afectó el prestigio familiar y las acciones, simplemente lo abandonó y de inmediato se casó con otro de sus amigos. Caleb no tuvo más remedio que recurrir a Isabella. ¿Isabella? ¿Todavía no hay noticias de Ethan? Mira en qué estado te encuentras, tan demacrada. A mí me parece que un inválido como él solo sería una carga para ti, una vergüenza. Quizás sea mejor que no vuelva a aparecer. Durante este tiempo, Isabella me ha estado buscando desesperadamente, incluso descuidando la empresa. Al escuchar esto, levantó la vista con frialdad. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Caleb, sin notar el frío en sus ojos, continuó. Isabella, sea cual sea la razón por la que me traicionaste, puedo perdonar tu egoísmo. Solo ayúdame a resolver este lío legal y te prometo que me casaré contigo, ¿de acuerdo? Apenas terminó de hablar, Isabella le agarró el cuello con fuerza. Te estoy dando demasiada libertad, Caleb Vance. ¿No te dije claramente que dejaras de hablar mal de Ethan delante de mí? ¿Que soy egoísta? Ja. Por tu sueño, arruiné las manos de Ethan, invertí decenas de millones de dólares, y ahora que la empresa sufre enormes pérdidas, no solo no muestras el más mínimo remordimiento, sino que tienes el descaro de venir a decirme esto. Debí estar ciega para haberme enamorado de ti. Caleb, totalmente agitado, lloraba mientras se defendía. No es lo que quise decir, me has malinterpretado. Pero lamentablemente, Isabella ya no sería la misma de antes, esa que se ablandaba al ver sus lágrimas. ¿Crees que por qué lo confesé todo? Porque ya sabía que fuiste tú quien sobornó a mis guardaespaldas, les diste la oportunidad de entrar en mi casa, de rodear a Ethan. También vi las cámaras del hotel, aquel día montaste el espectáculo tú solo, pero acusaste a Ethan de hacerte daño. Lo que aún me resulta más imperdonable es que te atreviste a mentirle a Ethan, decirle que habíamos dormido juntos, forzándolo a abandonarme. Eres muy atrevido. Te lo digo, todo lo que está pasando ahora es culpa tuya. Pero tranquilo, no te mandaré a prisión. Eso sería demasiado indulgente. El miedo se reflejó en los ojos de Caleb. ¿Tú, qué planeas hacer? Isabella esbozó una sonrisa inquietante. Ethan perdió el uso de sus manos por tu culpa. Todo comenzó contigo, así que será mejor que termines lo que empezaste. Y yo, solo quiero recuperar un poco de interés para Ethan. Ordenó a sus guardaespaldas que arrastraran a Caleb a aquel sótano que antes alimentaba su vanidad. Minutos después, desde el sótano se escucharon los desgarradores alaridos de Caleb. Ochon no esperaba que la doctora Hayes regresara tan pronto. ¿Acaso no tenía una audiencia pendiente? Con expresión consternada, mencionó que Caleb había desaparecido y que no se descartaba que hubiera huido por culpa, añadiendo que la policía lo estaba buscando y que la informarían si tenían novedades. Al escuchar que dijo que Isabella había confesado voluntariamente lo del soborno a los organizadores, me sorprendió un poco. ¿No le importaba mucho Caleb? Para mi sorpresa, el doctor Hayes me dijo que ella había estado buscándome desesperadamente. Esto me dejó aún más perplejo. Sin mí, y podría ser todo lo buena que quisiera con su amado, ¿para qué me buscaría? ¿Acaso quiere que vuelva a cargar con la culpa? Pero sea cual sea la razón, ya no puede provocar ni la más mínima emoción en mí. El doctor Hayes realmente me dio un regalo de bienvenida, una prótesis de 4 dedos. Fue desarrollada con la ayuda de un amigo destacado en el campo. Cuando me la colocó, pude notar que era muy flexible, comparable a los dedos normales. El doctor Hayes dijo que mis conocimientos básicos y habilidades clínicas no eran un problema, y que ahora lo siguiente sería la rehabilitación de ambas manos. Diseñó un conjunto de ejercicios de rehabilitación especiales para mí, me aplicaba acupuntura diariamente y también preparaba hierbas medicinales para remojar mis manos. 2 meses después, descubrí con asombro que mis manos ya no temblaban como antes, se habían vuelto más estables y fuertes, y me adaptaba mucho mejor a las prótesis.
En una ocasión, el Dr. Ayes me llevó a visitar una universidad médica local dirigida por la comunidad china, donde coincidimos con una cirugía de sutura vascular que estaban realizando en ratones blancos. El Dr. Ayes me animó a intentarlo y para mi sorpresa, lo logré de un tirón sin dificultades. Ella me abrazó con alegría y me dijo que pronto volvería a mi mejor nivel, que incluso sería mejor que antes, porque ahora tengo a ella como maestra. El Dr. Ayes habló con la escuela y me permitió venir con frecuencia a hacer experimentos con los estudiantes. Y mi nivel de operación y conocimiento médico los dejó asombrados, llamándome cariñosamente profesor Ethan. Sin embargo, aunque el Dr. Ayes aún no había recibido notificación de la policía, mientras terminaba la cirugía en el ratón blanco, vi a Isabella en la entrada del aula. Afuera del edificio académico, Isabella lucía cansada, con unas cuantas arrugas añadidas en las comisuras de sus ojos, pero su mirada seguía obsesionada fija en mí. Ethan, la forma en que te concentraste durante la cirugía fue realmente atractiva. Frunció el ceño con disgusto. Isabella, no me digas esas palabras de amor que le escribes a Caleb, me dan náuseas. Ella hizo una pausa, avergonzada, y murmuró, Ethan tiene razón, me equivoqué. No tenía ganas de lidiar con ella y levanté el pie para marcharme, pero Isabella se apresuró a ponerse frente a mí. Ethan, no te vayas. Isabella, ya debes haber recibido los documentos de divorcio, ¿no? Ya no tenemos nada que ver, por favor, deja de molestarme. La expresión de Isabella mostraba una inquietud nunca antes vista. No, Ethan, no hagas esto, ¿de acuerdo? Sé que fui yo la que falló, que te lastimé, no debí hacerlo. Creí que Caleb era la persona en mi corazón, pero cuando pensé que habías muerto en el incendio, ese dolor me hizo entender que eras tú a quien amaba. Ethan, Caleb te mintió, nunca dormí con él, créeme. La corté con una sonrisa fría. Isabella, ¿crees que me fui de ti solo porque malinterpreté lo de Caleb durmiendo contigo? Te sobrevaloras demasiado. Sabes perfectamente bien que me fui porque me lastimaste de verdad, porque me engañaste. Solo recuerdas los sueños de Caleb, pero nunca te importaron los míos. Las palos de golf que te regalé, pudiste dármelos a él sin pensarlo. Una vez estuve tan agradecido por tu redención, pero al final entendí que solo era un chivo expiatorio que criaste para Caleb, siempre listo para sacrificarme por él. Isabella sacudió la cabeza entre lágrimas. No es así, sé que antes me equivoqué, estoy dispuesta a compensarte, Ethan. Solo regresa, te daré todo lo que quieras. Sonreí con ironía. ¿Compensarme? ¿Crees que tu dinero y ese amor insignificante pueden compensar todo el dolor que sufrimos? ¿Acaso te lo mereces? Isabella, no finjas sentimientos aquí. En el fondo eres una persona fría. Cuando amabas a Caleb, me sacrificaste a mí, y cuando me amaste, a mí, sacrificaste a otros. En realidad no amas a nadie, solo te amas a ti misma. Con esto queda todo dicho. No tengo nada más que hablar contigo. No vuelvas a molestarme o, de verdad, prenderé fuego a mi propia vida. Isabella se quedó petrificada al instante, con el rostro descolorido. El Dr. Ayes ya estaba de pie a cierta distancia, haciéndome señas desde lejos. Dejé de mirarla y corrí hacia el Dr. Ayes. Isabella no volvió a molestarme, pero poco después de que regresara a su país, el Dr. Ayes recibió un mensaje de la policía. Encontraron a Caleb, pero estaba muerto. Su cadáver fue hallado en un sótano secreto del garaje de la casa de Isabella. Caleb murió desangrado tras tener sus manos y pies completamente amputados, y su cuerpo ya estaba podrido. Se dice que el perro del vecino olía el hedor y no dejaba de ladrar todo el día, lo que hizo que el vecino sospechara y llamara a la policía. Al mismo tiempo, la policía encontró el cadáver de Isabella en el dormitorio principal, muerta por envenenamiento con monóxido de carbono. Extrañamente, sus tendones de las manos habían sido cortados por completo y sus 10 dedos estaban aplastados hasta quedar hechos puré. No sé cómo lo hizo. Después de escucharlo, permanecí en silencio durante mucho tiempo. El Dr. Ayes inclinó la cabeza hacia un lado y me miró, preguntando, ¿la perdonarías? Sonreí y negué con la cabeza. Quizás la muerte fue su forma de redimirse, pero no perdonar nunca, esa es mi única respuesta. Fin.